Les damos la bienvenida al programa Nuestros Libros, dedicado hoy a la colección de historia de Nuevo León, en particular a los siglos XIX y XX. Nos encontramos en el Museo del Obispado y agradecemos a su director Roberto Velasco por habernos permitido llevar a cabo el programa en estas instalaciones. También damos las gracias al Sistema de Radio y TV Nuevo León. Hoy nos acompañan César Morado y Dominica Martínez. Empezamos. Bienvenido, César. Bienvenida, Dominica. Hoy vamos a entrevistar a César Morado Macías sobre los libros del siglo XIX y del siglo XX de la colección de historia de Nuevo León. Domi, me gustaría preguntarte cuáles son estos libros, ¿qué nos puedes contar brevemente? Bueno, de historia del siglo XIX son 4 los títulos que se sacaron, que son en los albores de la independencia, las provincias internas de Oriente, durante la insurrección de don Miguel Hidalgo, 1810-1811, el autor es Isidro Vizcaya, donde se ve en 6 meses del inicio de este movimiento. El segundo es Nuevo León ocupado, aspectos de la guerra México-Estados Unidos, que fue realizado por el propio César y por Miguel Ángel González. Burguesía y capitalismo en Monterrey es el tercer título, de 1850-1910, el autor es Mario Ceruti, y el cuarto es Los orígenes de la industrialización en Monterrey, historia económica y social de la caída del Segundo Imperio al final de la Revolución, 1867-1920, que también es de Isidro Vizcaya, igual que el primer libro del que hablamos. Gracias, Domi. Antes, César, de preguntarte sobre Nuevo León ocupado, obra de la que eres autor con Miguel Ángel González Quiroga, quiero que nos cuentes algo de, en los albores de la independencia y también de las 2 obras referidas a la industrialización de Nuevo León. ¿Qué nos dices de este primer? Muchas gracias, Carolina, por la invitación, y también a Dominica por estar aquí en esta charla, en este espacio tan emblemático que es el Obispado de Nuevo León. Y yo celebro con ustedes el hecho que hayan pensado esta colección hace algunos años, porque evidentemente las editoriales pues tienen 2 opciones. La primera es publicar libros sueltos sobre alguna temática, y la segunda es optar por una serie, por una colección, como ustedes la han definido. Esta colección es de libros de historia de Nuevo León, y eso ya provoca en los lectores una impresión grata, porque tenemos, digamos, como un marco, como un guión para leer estos libros, y de alguna manera presupone también procesos, ¿no? Aquí hablamos en esta colección de temas de la parte novohispana del siglo XIX, que es cuando se conforma Nuevo León como entidad independiente, y del siglo XX, que es cuando vendrá la gran industria para Nuevo León y para Monterrey. Entonces, en este caso, para el siglo XIX, pues hay 4 autores que ya comentó Dominica. El primero es don Isidro Vizcaya Canales, ya desaparecido, pero un gran autor, muy leído en el noreste de México, muy apreciado por todos, porque era un hombre de bajo perfil. Él no era un historiador profesional, y aunque no lo sea, sus libros, estos 2 que comentó Dominica, Orígenes de Industrialización, y el otro que se llama Albores de la Independencia, presentan enormes intuiciones interpretativas sobre lo que Nuevo León es hoy, ¿no? En este siglo XIX tan definitorio, en el que vamos a tener prácticamente, diríamos, pues el nacimiento de Nuevo León, ¿no? ¿Qué iba a ser Nuevo León? Un estado independiente, una provincia, un departamento o una república independiente, y cuál iba a ser su perfil económico, cuál iba a ser su relación con el centro del país. Entonces es un momento muy definitorio, y que Isidro Vizcaya lo empezó a estudiar con este primer libro que se llama Los albores de la independencia. Pues sí, y también los libros sobre la
La industrialización, Nuevo León ha destacado por ser el gran estado industrial, pero ¿cómo empezó esto? ¿Por qué se le define así? ¿Qué tiene que ver su ubicación? Todo ese análisis más allá del lugar común de somos un estado industrial, pues también hacer un análisis completo, y este análisis desde la historia económica lo hace Mario Ceruti, y don Isidro Vizcaya tiene una visión más de todo lo que ocurría en el estado y cómo se fueron conjugando unas circunstancias y otras. ¿Qué te gustaría agregar sobre esto? Sí, gracias, Carolina. Evidentemente, la pregunta aquí que está debajo de estos libros es ¿por qué Monterrey es como es, ¿no? Uh-huh. Una tierra de frontera. ¿Por qué se consolida como ciudad industrial, a diferencia de Tampico o Saltillo, por ejemplo, que también comparten la frontera? Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es el origen de la industria de Monterrey? Pues la va a responder un autor francés que se llama Frédéric Moreau, que va a publicar en francés. Como no sabemos francés en Monterrey, casi nadie, no se conoce su obra, ¿no? Entonces, la primera respuesta que conocemos es la de Isidro Vizcaya. Esta primera tentativa que él nos recuenta, a ver, ¿por qué fue importante la industria acá? Bueno, ¿por qué se dio? Evidentemente no fue un fenómeno que llegó del cielo como una aparición ni nada, ¿no? Sino que hay elementos de la frontera, el asunto de la guerra con Estados Unidos, el asunto de los ferrocarriles, el asunto de la banca, el asunto, por supuesto, de una élite de empresarios que invierten, en fin, una serie de factores que él va enumerando, y ahí está la respuesta en su libro. Y, digamos, la otra respuesta ya es, digamos, más académica, la de Mario Ceruti, en este libro clásico que se llama Burguesía y Capitalismo en Monterrey, que es ya una respuesta, digamos, muy clásica desde un marco interpretativo, en este caso, digamos, del marxismo clásico, donde Mario nos va a comentar, pues, efectivamente, que aquí hay una burguesía, que le va a poner nombre y apellido, ¿no? ¿Quién es esa burguesía? Pues los Madero, los Milmo, los Garzazada, etc. Entonces, eso va a ser importante, porque Monterrey va a tener dos libros para donde dos respuestas a esa pregunta, una con Isidro Vizcaya, digamos, más descriptiva, y una, digamos, más ideológica, en este caso, la respuesta de Mario Ceruti. Pues muchas gracias, César. Vamos a pasar a una pausa y ahora sí a regresar para hablar de Nuevo León ocupado. Bueno, empezamos esta segunda parte para referirnos a Nuevo León ocupado, y vamos a pedirle a Dominica que empiece contándonos, bueno, además del tema general, que nos hable de las ediciones de este libro escrito por César Morado Macías y Miguel Ángel González Quiroga. Sí, el libro Nuevo León ocupado, aspectos de la guerra México-Estados Unidos, pues nos relata precisamente qué es lo que pasó en esa época aquí en Nuevo León, cómo fue la guerra, la ocupación, por dos autores que lo conocen muy bien. Este libro se lanzó la primera vez en el 2006 y se agotó. Es un libro que tiene mucho éxito, que la gente le gusta leer, es un tema que es, yo creo, controvertido y que genera interés, y se volvió a editar en el 2021. Tenemos aquí a uno de los autores para que nos cuente sobre él. Gracias, Dominica. Como señalas, el tema siempre será atractivo. La guerra es uno de los temas que más vende libros en el mundo, pero aquí teníamos un saldo pendiente, ¿no? De alguna manera habíamos estudiado ya algunas etapas de la historia de Monterrey, pero esta estaba pendiente, ¿no? ¿Qué pasa durante la guerra México-Estados Unidos? ¿Cuál es el rol de Monterrey? ¿Cuál es el rol de los políticos, de los empresarios y de la sociedad civil frente a un conflicto tan complejo? Y bueno, en este libro intentamos dar esa respuesta. Miguel Ángel González, que es un académico muy respetado en México y en Estados Unidos, además basándose mucho en fuentes norteamericanas, pues nos da un saldo, una lectura de lo que fue el rol de los gobernadores y el rol de los ejércitos, ¿no? Y cómo entraron acá. Y bueno, con el rigor clásico que acostumbra Miguel Ángel González de contar la verdad
lo más objetivamente posible, ¿no? Más allá de nacionalismos o de chauvinismos o de querer inventar héroes donde no existen, ¿no? Entonces, con el libro tratamos de revisar eso, ver documentos en archivos municipales, en archivos privados, en archivos oficiales, intentar responder qué fue lo que ocurrió en Nuevo León entre 1846 y 1848, cuando se da la ocupación de la zona por las tropas norteamericanas, y cuál fue el rol de los actores locales, que es un poco lo que nos faltaba contar. Pues sí, esta historia pues implicó una transformación completa de nuestro territorio, implicó la pérdida de la mitad del territorio y cambió todo, cambió la frontera, cambió la situación, fue para todo el país, pero en particular para la frontera norte. Nos convertimos en frontera prácticamente a partir de ese hecho y a partir del rol que jugaron, como dice César, los gobernadores. ¿Qué más nos cuentas de esta obra, que es una investigación reciente, a diferencia de otros libros que ya podemos llamar clásicos? Bueno, esto, como dice César, es una época que no había sido estudiada, lo que ocurrió aquí. ¿Y qué más nos cuentas de tu participación en este libro? Bueno, quizá lo interesante es que no únicamente partimos del año de 1846, también Miguel Ángel piensa que el problema empezó acá desde 1835, cuando está el problema con Texas, ¿no? Entonces empezamos a rastrear ahí y también vemos que, desde luego, una de las primeras conclusiones a las que llegamos es que pues esto es una invasión de Estados Unidos a México, que así se ha manejado siempre, pero también es otra cosa, también es una invasión del Estado mexicano hacia la región y a las tribus que aquí habitaban, ¿no? Si somos estrictos, es lo que estamos viendo, es decir, dos estados nacionales en expansión que están ocupando las tierras de los lipanes, de los comanches, de los gualeguas, y que bueno, pues ahí se están formando dos estados-nación en detrimento de los pueblos originarios, ¿no? Es uno de los primeros eventos que nosotros concluimos. Y luego empezamos a dimensionar el rol de los actores locales, ¿no? Que evidentemente no tenían en mente un discurso nacional, ¿no? Y no tenía por qué tenerlo, puesto que el país era muy joven apenas. Entonces, no tenemos estos brotes de nacionalismo que a algunos les gustaría ver, ¿no? Entonces, no pasa eso. Es una guerra terrible, una ocupación en la cual pues la gente reaccionó de la manera como podía, ¿no? Hay gente que apoyó al ejército de ocupación, hay gente que murió heroicamente, hay gente que salió huyendo, en fin, cada quien hizo lo que pudo, porque nunca habíamos tenido un conflicto bélico de esa magnitud. Entonces, lo que narramos en Nuevo León ocupado es justamente esos 2 años que fueron difíciles, porque fueron de septiembre de 1846 hasta junio de 1848, y bueno, el rol que jugaron los diputados, los alcaldes, los militares, la sociedad civil, los agricultores, y en esta sociedad compleja, cómo se las ingeniaron para poder seguir viviendo con un ejército que estaba aquí en Monterrey, en este espacio que estamos ahora justamente, que era un fuerte de una resistencia importante a la ocupación, y que finalmente fue ocupado por fuerzas militares norteamericanas, y aquí estuvo ondeando, donde estamos ahora, la bandera norteamericana justamente a nuestras espaldas, ¿no? Pues sí, aquí podemos ver los cañones que se ocuparon en esa guerra. Por aquí transitaron esos ejércitos rumbo a Saltillo. Por aquí hubo la posibilidad de cambiar el curso de la guerra y no se pudo dar, pero todo eso vamos a podernos enterar en este libro. Es parte de nuestra historia y es parte que estamos muy interesados en conocer, y ojalá podamos repasarla, leer este libro, y se encuentra para todo el que lo quiera ver a través de la red. Se encuentra en la página del Fondo Editorial de Nuevo León, también lo pueden conseguir en nuestras oficinas y a través de librerías y Amazon, ¿verdad? Pero del propio fondo también se puede enviar de la página del fondo o bajar en PDF. Pues vamos a
pasar. Pues agradecer también a Dominica, que siempre le toca hacer la parte del trabajo editorial y dejarlos los más libres de errores posible. Muchas gracias. Pues sí, pues sí. Y vamos ahora a hablar un poco en nuestro siguiente fragmento de las obras sobre el siglo XX editadas en esta colección, así que les pedimos seguir con nosotros. Pasamos ahora a una pausa. Gracias. Regresamos para hablar de las obras de la colección de Historia de Nuevo León dedicadas al siglo XX. Son 3 y le quiero pedir a Dominica que nos hable un poco de la primera de ellas. Sí, la primera se titula La transición al mundo moderno, del reyismo a la reconstrucción. Va de los años 1885 a 1939. La coordinó precisamente César Morado y reúne artículos de diversos autores. Aparece el mismo, Isabel Ortega Ridaura, Isidro Vizcaya Canales, Óscar Flores Torres, Javier Rojas Sandoval, María Cebadúa, Mario Ceruti y Alex Zaragoza. Este libro se editó en el 2007. Todos los ensayos, cada uno está versado sobre un tema diferente referido a esos años. No sé qué nos quieras quisiera contar. señalar, Carolina, Dominica, que esta idea de hacer una colección sobre el siglo XX que se llama así, no, en el siglo XX fue de Isabel Ortega, que es quien coordina de manera general esta obra, y para hacerlo en 3 volúmenes, ahora se aludió a uno de ellos. ¿Por qué siglo XX? Porque sentimos que era la parte menos estudiada de la historia de Nuevo León y que había trabajos que no se conocían, ¿no? En particular en esta obra que, digamos, va del Porfiriato hasta la Segunda Guerra Mundial, se incluyó, por ejemplo, un texto que no teníamos en español de Alex Zaragoza, que se tradujo a través de David Toscana y que también fue un acierto incluirlo, ¿no? Posteriormente luego se tradujo el libro completo para el catálogo del Fondo Editorial. Entonces, era el contar esta primera historia, que es el primer auge industrial de Monterrey, que se da en el Porfiriato, y cómo todo pudo haberse ido al caño, ahora sí, con el asunto de la Revolución Mexicana. ¿Qué pasó en Nuevo León? ¿Cómo le hizo Nuevo León para enfrentar a la Revolución y salir adelante, ¿no? Primero a la Revolución y luego a la crisis mundial del 29. Entonces, eso está en el libro, cuáles fueron las respuestas y cómo llegó Nuevo León después de los 30 hasta la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, un poco diríamos que aquí la enseñanza es que a veces las peores crisis también son oportunidades para algunos sectores o para quienes saben detectar esas oportunidades, que fue lo que pasó, ¿no? Nuevo León pasó la tormenta de la Revolución, pasó la tormenta de la crisis mundial del 29 y finalmente llegó una coyuntura favorable, que fue la Segunda Guerra Mundial, que para Europa fue el infierno, pero que para nosotros fue una oportunidad muy buena de armar un modelo de desarrollo a partir de una política de sustituir importaciones en las que se hicieron muchos bienes de capital que se pudieron exportar a Estados Unidos, que no podía en ese momento fabricarlos porque estaba totalmente dedicado a la guerra, ¿no? Pues esta colección tiene un segundo tomo dedicado al siglo XX que coordina Isabel Ortega. Además de coordinar la colección, coordinó este segundo tomo. Y ¿qué nos cuentas de su contenido, Domi? El título de este segundo es La industrialización del segundo auge industrial a la crisis de 1982. Como decía Carolina, está coordinado por Isabel Ortega, quien también escribe, Roberto García Ortega también colabora, José Emilio Amores, Ricardo Elizondo, Juan Ángel Sánchez, Vicente Sánchez Munguía y Lilia Palacios. También está estructurado, como son estos 3, por medio de artículos de diferentes autores que abordan diferentes temas sobre este periodo. ¿Qué nos cuentas, César, de pues, es un momento estelar, que sí. Es así, quisiéramos que toda la historia de Nuevo León fuese así, pero no pasa, ¿no? Es, digamos, la época de oro, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial a los años 80, cuando hay un modelo de desarrollo económico orientado hacia adentro, cuando hay un crecimiento de tasas muy altas, que la economía de Nuevo León crece muchísimo, tasas de 4, 5, 6%, y bueno, es cuando Nuevo León tiene el gran auge industrial,
y bueno, con una economía protegida, pues se pueden fortalecer muchos sectores que ya vendían el primer auge industrial, pero que se reforzaron, ¿no? Industria química, por ejemplo, y demás, industria del cemento, se refuerza la industria de la fundidora, en fin. Entonces, aquí explicamos eso de la mano de estos autores que ya se comentó, Isabel Ortega, María Cebedúa y otros colegas, y van hablando de economía, pero también de aspectos sociales, ¿no? No únicamente, no todo Monterrey es industria nada más, sino también qué pasaba en la educación, qué pasaba en los sectores sociales, qué pasaba con las emergentes clases medias, qué pasaba con la universidad y con la demanda de educación superior. Entonces, todos estos temas están ahí, digamos, delineados en este libro que invitamos a leer y a disfrutar, evidentemente. Muchas gracias, César. Y el tercer tomo de esta colección, Domi, ¿qué nos dices? Sí, el título es Apertura y globalización, de la crisis de 1982 al fin de siglo. Esta fue coordinada por Víctor López Villafañe, quien también interviene, al igual que Juan Zapata, Sergio Elías Gutiérrez, María de los Ángeles Pozas, Anne Fouquet, Lilia Palacios y la misma Carolina Farías, que colabora en un artículo. Pues, a ver, este César, periodo que te parece, el otro fue el glorioso. Sí, pues. Bueno, pues aquí empiezan los problemas porque hay el agotamiento del modelo de desarrollo, que es este modelo que estaba orientado hacia adentro, en el que parecía que todo iba a salir bien. De repente se agota el modelo, la solución es abrirse a la economía, ¿no? Abrirse a la competencia, abrirse a la economía norteamericana y a todo. Y entonces empieza este proceso. Por eso el libro se llama justamente Apertura y Globalización, que es cómo hacerle, ¿no? Evidentemente no fue nada fácil para los empresarios abrir la economía, empezar a competir. Muchos les va a ir mal y van a cerrar las fábricas, pero muchos van a poder competir exitosamente, como por ejemplo el caso de Cementos Mexicanos, que allí se documenta. Entonces es un poco la experiencia, qué pasó con las empresas de Monterrey y con la sociedad de cara a la globalización. Sabemos que llegaron muchas cosas, las tiendas pequeñas se minimizaron, llegaron las grandes cadenas comerciales, en fin, es un poco ya el Monterrey más cercano a nosotros, ¿no? El Monterrey globalizado, con apertura, evidentemente, en el que habrá ganadores y perdedores. Claro. Bueno, en este tercer tomo mi colaboración está referida al ámbito cultural, cómo influyó la globalización. En Nuevo León abrió pues el Museo Marco justo en 1991, en los años previos a este Tratado de Libre Comercio, pero ya está claramente enfocado hacia el arte contemporáneo, no solo el nuestro, sino abierto a lo que se produce en otros lugares. También llega, bueno, por supuesto, al ámbito político y pues aquí en este libro vamos a encontrar qué ocurrió a fines del siglo XX y cómo tuvo una influencia en la política, en la economía, en la cultura. Pero decías también los museos, la llamada terciarización de la economía, sí. Museos y servicios, ¿no? Que esa ciudad es un poco lo que está reflejado en el libro, ¿no? Cómo transitamos de una ciudad industrial a una ciudad de servicios, ¿no? Cómo transitamos de la sustitución de importaciones a la globalización, a bienvenidos todos, y bueno, lo que esto implicó en todas las áreas. Pues con este tema concluimos lo referido al siglo XX, lo referido al siglo XIX y al siglo XX en esta colección de historia de Nuevo León, que les recomendamos a todos, que incluye obras clásicas que fueron editadas en los años 60, 70, y también investigaciones hechas para hablar de los periodos que no habían sido tratados por los historiadores que llamamos clásicos. Les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos a disfrutar del siguiente programa, Nuestros Libros. Gracias.